Hoy, 10 de mayo de 2013, se cumplen 38 años del asesinato del poeta más relevante de la historia de El Salvador, Roque Dalton. Es un símbolo más de la impunidad en este país. Después de casi 4 décadas, sus familiares aún no han podido darle un entierro a sus restos, porque no saben dónde están. Además, el que es uno de los principales señalados como responsable del asesinato del poeta, Jorge Meléndez, ocupa hoy un cargo de relevancia en el gobierno, como director de Protección Civil. Era casi medianoche cuando Roque fue colocado de espaldas frente a una pared. Uno de sus compañeros entró a la habitación que desde hacía varios días se había convertido en la prisión del poeta y ejecutó la orden, liberando la carga del arma en su cabeza. 38 años han pasado desde el asesinato de Roque a manos de la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo. La familia Dalton mantiene aún la esperanza de reabrir el caso y llevar hasta la justicia salvadoreña a los verdugos del escritor, a pesar que en 2012 un juzgado dictó sobreseimiento del caso. Bueno, eso es parte de todo un sistema corrompido y corrupto. Y todos esos dictámenes y todos esos resultados que dan, pues son parte de todo eso. Por eso es que la gente tiene que recurrir afuera. Ustedes saben que no es el caso de mi padre, no es el primer caso que se va a instancias internacionales, porque aquí nada de eso funciona. Dalton fue acusado junto al líder popular Armando Arteaga de ser espías de la CIA. Hoy en día se conoce poco sobre los detalles que rodean el asesinato. Se sabe que hubo una especie de juicio, pero no quiénes fueron los jueces. Tampoco está claro quiénes lo ejecutaron y el lugar donde fue enterrado. Le hemos pedido a Jorge Meléndez que sea valiente, que reconozca. Él sabe perfectamente lo que pasó. Eso fue incluso lo que Joaquín Villalobos, cuando yo ni siquiera vivía aquí en este país, cuando los acuerdos de paz, a eso fue lo que él se comprometió, que iba a entregar el cadáver a la familia. O sea, que ¿cómo es posible que ahorita Joaquín Villalobos se haga sordo y ciego ante algo que él mismo dijo, ante algo que él mismo ofreció? Ahora resulta que niega incluso su participación en el asesinato, cuando tenemos grabado de su voz, tenemos con puño y letra donde él reconoce que ha sido parte del asesinato de Roque Dalton. Los hijos de Dalton han recolectado por años testimonios de supuestos testigos. Algunos identifican como ejecutores del crimen a Joaquín Villalobos y Vladimir Rogel, mientras que Jorge Meléndez, actual secretario de Vulnerabilidad del gobierno de Mauricio Funes, habría supervisado la orden. La arrogancia del mismo presidente de la República lo ha dejado demostrado. Él fue capaz de proteger a una persona sumamente sospechosa del asesinato. Una persona sospechosa no puede estar en un cargo gubernamental. Hoy en día el alma joven y las letras rebeldes de Roque Dalton se mantienen vivas en el sentimiento juvenil. Una especie de desgracia y virtud reconoce su hijo, Jorge, pues a pesar de que su padre murió joven, vive eternamente como ícono de rebeldía para los jóvenes salvadoreños. Ser joven es ser rebelde por una cuestión natural. Entonces yo veo muy positivo, para mí es muy alegre ver jóvenes que andan pintando grafitis en las calles, poniendo a mi padre, cómo pudiera ser mi padre, ¿no? Punk o rapero. A mí me parece eso maravilloso, lejos de pensar que es un perjuicio, de que me voy a molestar porque es una falta de respeto. No, al contrario, yo creo que esa es la manera en que la juventud salvadoreña, en este caso, ha querido mantener a mi padre joven, y yo en ese sentido estoy más que agradecido. Para conmemorar este día, la familia Dalton y la cineasta austríaca Tina Leisch presentarán hoy, viernes, un documental sobre la vida y obra del poeta. El film se titula Roque Dalton, Fusilemos la noche, y recolecta testimonios de amigos, familiares, amantes y compañeros de lucha y parranda bohemia. El objetivo es conocer el mundo que rodeaba y, por qué no, estimulaba la pluma de Roque. La proyección es totalmente gratuita e iniciará a las 6 de la tarde en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes. Y en una fecha como esta les ofrecemos una entrevista que toca la impunidad presente y pasada en El Salvador y en toda la región centroamericana. Pero no solo la impunidad, también las dificultades para ejercer sus derechos que tienen muchas personas en nuestros países. Una de esas personas es Beatriz, la mujer que presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que le practicaran un aborto terapéutico por su delicado estado de salud, porque su hijo no vivirá ya que no tiene cerebro y porque así lo han recomendado los médicos del Hospital de Maternidad.
Hoy hablamos de Beatriz con la directora de programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Marcia Aguiluz. Además, abordaremos también en este espacio otros casos que están golpeando los muros de la impunidad, como el de Ríos Montt en Guatemala o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Ana Marcia Aguiluz es la directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Es una abogada costarricense con un máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica. Además de su actual ocupación, se ha desempeñado como asesora legal de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Con ella vamos a conversar sobre el caso de Beatriz, la joven que ha traído nuevamente el debate sobre la despenalización absoluta del aborto en nuestro país. Asimismo, hablaremos sobre la ley de amnistía, el proceso judicial que se lleva a cabo en Guatemala en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, entre otros temas relacionados a los derechos humanos, que como tenemos por costumbre trataremos francamente. Bienvenidos una mañana más a Francamente. Esta mañana vamos a hablar sobre derechos humanos. Tenemos diversos temas que hablar esta mañana. Por un lado, el tema de Beatriz, que aún está pendiente de conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia. También se ha conocido también ya una recomendación, unas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales a la fecha no se han cumplido por parte del Estado salvadoreño. Además, queremos hablar sobre otros temas como justicia restaurativa, entre otros más. Esta mañana nos acompaña en el set Marcia Aguiluz. Ella es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, programa México-Centroamérica. A ella quiero darle la bienvenida esta mañana al set de Francamente. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan. Quiero que partamos quizás este espacio conociendo su opinión sobre el caso de Beatriz, que por supuesto es un caso que hoy por hoy está dentro de la discusión en El Salvador. Diversas agrupaciones ciudadanas están apoyando por la interrupción del embarazo de Beatriz ante el peligro de su vida y el diagnóstico que ya se ha hecho también del feto. Quiero conocer cuál es su opinión, cómo ha visto este proceso acá al Salvador, con qué se encuentra usted en ese análisis. Bueno, la verdad es que el caso de Beatriz es un caso muy lamentable y me refiero lamentable porque es impresionante que ya hayan transcurrido prácticamente 2 meses desde que a ella le dieron el diagnóstico, la recomendación médica en la que se señalaba que había que interrumpir su embarazo. Ha transcurrido casi 1 mes y la Sala Constitucional todavía no se pronuncia y es un caso en el cual no debería haber controversia alguna. Tenemos a una persona joven de 22 años que tiene lupus y que la recomendación médica es la interrupción del embarazo y además que carga un feto que no tiene ninguna posibilidad de vivir. Lo lamentable de esta situación es que ante todas estas características, la respuesta lógica y razonable debería ser, por supuesto, apliquemos el tratamiento que los médicos recomiendan para salvar la vida de Beatriz, quien además es madre de un niño de 13, 14 meses de edad. Y es impresionante que las autoridades no hayan respondido, no hayan cumplido con sus obligaciones, de manera que me parece un caso muy lamentable en donde claramente los derechos de Beatriz están siendo violentados. Ahora, usted es una persona que conoce muy bien el contexto regional, hablo México-Centroamérica, dado el cargo que ostenta. ¿Ha conocido otro caso similar al de Beatriz en la región y ha conocido de qué manera se ha, el desenlace de cuál ha sido de ese proceso en otro país? Claro, tuvimos un caso relativamente similar en Nicaragua. En Nicaragua es otro de los estados que se encuentran en esta lista de penalización absoluta del aborto. Que son 5, ¿no? Países. Bueno, en América estamos hablando de Chile, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. ¿Honduras? No la penalización absoluta, digamos, de todo tipo de aborto. Entonces, en Nicaragua ese fue un caso del 2009, el caso de Amalia, una joven que tenía cáncer
y quedó embarazada, no sabía que tenía cáncer. Cuando le diagnostican el cáncer, las autoridades también rehusaban aplicar el tratamiento de quimioterapia que necesitaba por temor a causar algún daño al feto. Interpusimos medidas de protección, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, y gracias a eso y a otros procesos de incidencia, el Estado finalmente aplicó el tratamiento que requería Amalia, y si bien es cierto, meses después ella falleció el feto porque simplemente no resistía, pues no tenía posibilidades de sobrevivir, y después también falleció Amalia ya por el proceso natural de la enfermedad. No obstante, se logró que se le diera el tratamiento que ella requería, sin importar, digamos, pues lo que naturalmente iba a ocurrir. En ese momento se le aplicó. Ese es uno de los casos que conocimos. En Costa Rica hemos tenido un par de casos, aunque en Costa Rica el aborto terapéutico sí está regulado, pero ha habido un par de casos en los cuales las autoridades han dudado de aplicar el procedimiento y finalmente lo han aplicado. Pero en la forma tan dramática como estamos viendo esta situación, este es un caso, es un precedente importante. Ahora, usted ha dicho, bueno, en el caso que mencionó anteriormente, se presentaron también medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, una situación similar a la que sucedió acá en el país. Se dio un plazo de 72 horas, el Estado salvadoreño no ha reaccionado. Digamos, ¿cuál es, o qué lectura se puede hacer, digamos, a pesar de tener ya recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que El Salvador no proceda sobre ese caso? Bueno, la primera conclusión es que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Recordemos que el Estado de El Salvador no es una isla, pertenece a una comunidad internacional, firmó tratados internacionales comprometiéndose a respetar y a garantizar los derechos de las personas que están acá, y al no cumplir con las medidas cautelares hay un claro incumplimiento, obviamente, y un incumplimiento, un irrespeto de las obligaciones internacionales. En el caso de Nicaragua, también la Comisión solicitó y de inmediato Nicaragua aplicó el tratamiento que tenía que aplicar. Entonces habla muy mal de El Salvador, o sea, realmente es incomprensible, por eso inicié diciendo que era un caso muy lamentable, porque no es comprensible que el Estado, que las autoridades se rehúsen a salvarle la vida a esta persona que lo necesita, ¿verdad? No es comprensible que la sala tarde tanto tiempo en resolver este recurso de amparo cuando debe ser un recurso muchísimo más expedito. Pues uno escucha, ¿verdad?, que algunos de los criterios de algunas personas es que ella se encuentra estable y que por lo tanto puede esperar. Pero lo cierto es que existe un criterio médico que dice, primero recomendaba aplicarle la interrupción antes de la semana número 20, porque era menos riesgoso. Ya eso no es posible porque justo esta semana inicia la semana 23 del embarazo. Entonces simplemente ella no tiene tiempo para esperar. Puede ser que ella se encuentre estable, pero lo cierto es que hay un criterio médico que dice que cuanto antes es mejor, porque cada día que pasa para ella es más riesgoso. Y eso es lo que tienen que entender las autoridades. No pueden esperar a que ella esté al borde de la muerte para decir, ahora sí, apliquémoslo. Ya ella está en una condición necesaria para aplicarle el tratamiento, pero además del sufrimiento propio de su enfermedad, el sufrimiento que está teniendo porque no tiene una resolución de su caso, porque en este momento no sabe si va a agravarse su enfermedad, si le van a aplicar el tratamiento, si no lo van a aplicar. Esa incertidumbre, ese sufrimiento es también muy grave. Ahora, lo que sí, o por lo menos la línea en la cual se pronunció la Sala de lo Constitucional fue, bueno, que se resguarde la salud de Beatriz y también de su feto, y también decía que se haga un estudio sobre la situación por parte del Instituto de Medicina Legal. Finalmente, este informe al parecer llegó a la Sala de lo Constitucional, pero no había ningún tipo de pronunciamiento. Es decir, seguimos dilatando el proceso por más que se solicite resguardar la salud de ella. ¿No entra en contradicción eso, el hecho de pedir que se resguarde la salud cuando se ha establecido por parte del cuerpo médico que su salud corre peligro conforme pasan los días? Bueno, efectivamente no entendemos por qué se requiere un criterio de medicina legal cuando el comité médico del Hospital de la Maternidad, formado por 15 profesionales, señalaron que se requiere el tratamiento. Ya empezando por ese punto, nos parece que solicitar un criterio de medicina legal es cuestionar a 15 profesionales que están diciendo lo que hay que hacer es esto. Ahí desde ese punto de vista es innecesario, como también si se requería un criterio de medicina legal, debieron requerirlo desde el inicio cuando dieron curso al amparo y no días después. Entonces toda esa dilación en el caso de Beatriz, aunque es cuestión de días,
pesa, en ese caso realmente significa. Por otra parte, el criterio de medicina legal para nosotros es bastante cuestionable. Tenemos entendido que el día viernes que llegaron a hacerle el peritaje, por ejemplo, medicina legal tuvo la iniciativa de convocar a otros profesionales que no son parte de medicina legal. Tenemos entendido que estuvo el presidente del Colegio de Médicos, que estuvieron personas de la Asociación de Bioética Salvadoreña, que no son funcionarios públicos. Eso no es posible. El criterio se le pidió a medicina legal. ¿Por qué medicina legal convoca a personas externas a que formen parte de un peritaje? Eso para nosotros lo que significa es que el criterio médico no es válido, ¿verdad? No puede ser, no son funcionarios, no tienen competencia para rendir ese peritaje, además de que hasta asustaron a Beatriz porque ella... O sea, eran 15 personas que ella ni siquiera sabía qué eran, qué estaban haciendo ahí. Entonces, en definitiva, sí, claro que es contradictorio, claro que es dilatar el proceso y nuestro llamado a las autoridades es que para que enmienden el proceso y cuanto antes resuelvan, acatando lo que los médicos dicen. Okay. ¿Usted ha tenido comunicación con Beatriz? Sí. ¿Y qué dice Beatriz? Pues ella lo que solicita es que se le interrumpa el embarazo. Ella lo que está desesperada porque no está con su hijo, con el hijo de 13, 14 meses de edad que la necesita. Y entonces está desesperada porque pues la tienen ahí, efectivamente le dan el tratamiento para el lupus y para sus otros padecimientos, pero le digo, con esa preocupación y con esa desesperación de cuándo me van a resolver. En ese sentido ella lo que dice, y la vi justo el día de hoy, es que por favor terminen esto, ¿verdad? De alguna manera mantenerla sobre una operación, el hecho de mantener unas medidas dilatorias y no intervenirla quirúrgicamente e interrumpir ese embarazo, es decir, se está oprimiendo de alguna manera sus derechos, ¿no? No, por supuesto que su derecho a la vida, su derecho a la integridad personal, a la salud, como le decía, es una visión, lo que dice la sala respecto a que se le dé medicamentos, que se les guarde su salud. ¿Qué estamos entendiendo por salud? Claro, si salud es mantenerla viva en el hospital, eso es una cosa, pero en realidad la salud es integral. Sí está estable, claro que está estable. Está sufriendo, también está sufriendo, y esa es una afectación a su salud. Y la responsabilidad de las autoridades es garantizar plenamente e integralmente su salud, claro, cosa que no está ocurriendo. Tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando también en detalle sobre el marco legal que está de alguna manera manteniendo esa situación en la cual el derecho de la mujer a la vida también se está viendo constreñido por, en la Constitución de la República está ahora ratificada la concepción del humano, el ser humano desde el momento de su concepción. Entonces, digamos, también hay un marco que constriñe de alguna manera el trabajo médico y es un tema que me gustaría abordar con usted en detalle. Vamos rápidamente a un corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Marcia Aguiluz. Ella es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, programa México y Centroamérica. Hablamos sobre derechos humanos esta mañana y hablamos específicamente del caso de Beatriz. Bueno, ya decíamos cuál es la situación actual, la omisión por parte del Estado salvadoreño, tanto de las recomendaciones de tribunales externos como el mismo Tribunal de Justicia del país, el principal Tribunal de Justicia en El Salvador. Hablamos de la Sala de lo Constitucional. Ahora, yo le decía, bueno, se ha dicho acá en este mismo set, porque hemos tenido diversos actores hablando de este tema, y destacan que el trabajo médico de alguna manera se está viendo restringido o no puede tener la libertad de intervenir en estos casos por el Código Penal, que ya ha penalizado todo tipo de aborto, y también por la Constitución de la República con esa ratificación sobre la concepción, con el tema de cómo definir la vida, ¿no? Bueno, eso es común en el resto de los países que hemos citado, los otros 4 países que también, el resto de los otros países que también tienen penalizado todo tipo de aborto. ¿Existe el mismo mecanismo legal que prohíbe a los médicos? O sea, ¿hablamos de la misma situación? Bueno, de lo que tengo conocimiento, lo que hay es una penalización en las leyes penales, ¿verdad? No necesariamente establecido en la Constitución. Pero en definitiva también hay una restricción. El simple hecho de que esté establecido en una ley, eso por supuesto inhibe, intimida al gremio médico para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? ¿El rol de la sociedad cuál es, digamos, en esos países? También la organización de la sociedad civil por promover esos temas se ha vuelto importante en países para revertir ese tipo de marcos legales, para que permitan ahora la vida. Por supuesto. O sea, es fundamental que generar un diálogo nacional es fundamental.
Definitivamente este tipo de acciones lo único que provoca es aumento en la tasa de mortalidad materna, y eso está comprobado, abortos inseguros precisamente, y en definitiva la sociedad civil tiene un rol importantísimo para propiciar estos diálogos. Los representantes en la Asamblea Legislativa, tiene que haber un consenso nacional que permita excepciones en aras de garantizar la salud de las mujeres, que son por supuesto las víctimas de este tipo de arbitrariedades. Ahora, pareciera de alguna manera que el Estado tampoco está poniendo, o principalmente el gobierno, no está poniendo atención a las dinámicas en la sociedad, porque recientemente tuvimos acá a personas, a abogados de la agrupación por la despenalización del aborto, que presentaban un estudio de opinión pública realizado por una universidad ad hoc sobre ese tema, en el cual se preguntaba sobre la posición de los salvadoreños frente al aborto terapéutico, y había un 50 y tanto por ciento, un 53% que estaba a favor de despenalizarlo en estos casos. De alguna manera, ¿los gobiernos están dejando de escuchar a sus ciudadanos? ¿Lo están haciendo por una cuestión dogmática? ¿Por qué sucede? Pues en estos temas hay muchos grupos de interés, ¿verdad? Y cada quien defiende su propia perspectiva. Entonces, indudablemente que confluyen estos grupos de interés y que tienen influencia en diferentes sectores, y el gobierno no deja de ser un factor de influencia. Esa es una de las explicaciones. En realidad es un tema polémico, indudablemente es un tema polémico, y los gobiernos en muchos casos prefieren evadir la discusión y que sea el próximo gobierno el que le corresponde. En términos de derecho internacional, en términos de derechos humanos, la verdad que es una gran irresponsabilidad simplemente cerrar los ojos y pensar que acá nada está ocurriendo. Sí están ocurriendo cosas, sí hay un gran sector de la población que estaría a favor, y sí es una responsabilidad de ellos regular y hacer los cambios, y de ser necesaria la Constitución misma hay que cambiar esa regulación que permita crear estas excepciones y que permita que las mujeres tengan acceso al tratamiento que se requiere en este tipo de condiciones. Entonces es evadir la responsabilidad lo que está ocurriendo. Adaptarla también acorde a derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. Mire, yo quiero hablar con usted sobre esos sectores que se oponen a la interrupción del aborto, del embarazo de Beatriz, porque algunos de ellos han señalado, Regina Cardenal es una de las principales voceras de una de las agrupaciones de la Fundación Sí a la Vida, y ha mencionado que Beatriz, específicamente el caso de Beatriz, ha sido manipulado por organizaciones proabortistas. Ella también habla de una red que está conspirando por despenalizar el aborto a lo largo del mundo, y bueno, de acá se encuentran por supuesto organizaciones que están trabajando en ese tema. Segil es una de ellas. Es decir, ¿cómo reciben ustedes este tipo de señalamientos? La verdad es que nos parece irrisorios, ¿verdad? Pero que entendemos que es parte de su estrategia para alarmar a la población. Se alejan de los hechos concretos, y los hechos concretos, les guste a ellas o no, es una persona que está gravemente enferma, que tiene peligro de muerte y que necesita una interrupción. Ese es el hecho concreto. Más allá de eso, lo demás es fantasía. Es una fantasía que claramente a ellas les sirve mencionar para que la población se escandalice y diga que se van a asesinar a todos los niños del mundo. En realidad es una posición dogmática. Pues ellas pueden considerar lo que quieran. Desde nuestro punto de vista, la pregunta a formularse es: ¿cumple o no el Estado salvadoreño con respetar y garantizar los derechos de las mujeres? Y la respuesta en la actualidad es no, no cumple. Lo demás son dogmas y prejuicios que a nosotros realmente no nos interesan. Mira, otra cosa que se señala, y que usted lo mencionó en el bloque anterior, es que ya pasadas las 20 semanas del embarazo, era preferible, ¿no?, poder hacer la interrupción del embarazo. Ahora que ya pasó ese tiempo, de alguna manera ellos están también proponiendo el realizar un parto inducido a Beatriz. ¿Esto, digamos, qué diferencia tendría con la propuesta de la interrupción del embarazo? O sea, esa es una terminología médica y nosotras no somos médicas. Para nosotras el centro de la discusión debe ser cómo le salvamos la vida a Beatriz. Hay un criterio médico que decía que el menor riesgo era hacerlo antes de las 20 semanas. Eso lamentablemente no se hizo, y es una omisión grave, nos parece, pero bueno, si ya pasó el tiempo, lógicamente estamos en la semana 23 y se requiere otro tratamiento, serán los médicos los que decidan qué tipo de tratamiento se requiera, si es una cirugía, si es un parto inducido, lo que sea que signifique salvaguardar la vida de Beatriz, y esa va a ser nuestra prioridad. Ya la otra terminología y qué les significa a unos a otros, por otra parte,
son dos factores importantes. Una, ¿cuál es el criterio médico que ya está establecido? Y lo otro, ¿qué es lo que quiera Beatriz? A mí no me compete opinar sobre la vida de Beatriz ni decirle a ella qué es lo que tiene que hacer sobre su vida. Ella es la que tiene que decidir, y de lo que yo sé, porque ella me lo ha dicho, es que por supuesto quiere la interrupción del embarazo para salvar su vida y para estar con su hijo. ¿Sabes si esas fundaciones se pusieron en contacto con Beatriz? Tenemos información que sí, claro, la han intentado, la han llamado y la han estado haciendo ofrecimientos y pues sí, es parte de sus propias estrategias, para nosotros bastante poco éticas, pero es lo que ellas usan, ¿verdad? Y es decir, a pesar de estas invitaciones y esos acercamientos que han tenido esas fundaciones, Beatriz es consciente que la salida para su problema es realizarse o interrumpir el embarazo. Claro que sí. Lo sabe. Claro. Yo quiero conocer también su opinión sobre la postura del presidente de la República, también de alguna manera para ir cerrando ya con ese aspecto, y es que él se ha pronunciado hace unos pocos días en una entrevista televisiva y ha dicho, bueno, yo soy en contra del aborto, pero en el caso de Beatriz se deberá hacer lo que el diagnóstico médico indique. ¿Esto, digamos, podría servir el hecho de que el presidente tenga esa postura? ¿Cree que cambia la dinámica el hecho de que el presidente tenga una postura contra el aborto, inclusive en este caso, en el cual ha dicho que se respetará el diagnóstico médico? ¿Cómo es? El presidente es el máximo representante del Estado y como tal su postura personal no es la importante. Lo importante es que él tenga conciencia de que como representante del Estado su obligación es garantizar los derechos de Beatriz. Y por supuesto que lo que debe pesar es que si él como representante está consciente de que existe un criterio médico que debe prevalecer, entonces gire las instrucciones y haga todas las acciones que sean posibles para que eso se aplique. En ese sentido, por supuesto que es muy importante que cumpla con sus obligaciones, no porque personalmente él considere que es algo positivo o con lo que él está de acuerdo, sino porque él es un funcionario público y porque él tiene como responsabilidad asegurar que se respeten y garanticen los derechos de Beatriz. Bueno, para poder entenderlo mucho mejor, porque si ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió esas medidas cautelares que no se cumplieron, ¿era el presidente quien tenía que aplicarlo? Se lo pregunto porque la ministra de Salud, que forma parte del órgano ejecutivo, sí tiene una posición clara sobre ese tema y no se procedió. Es decir, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Cómo se opera en este caso? O sea, a nivel internacional el Estado es una unidad, ¿verdad? El Estado no es el presidente, no es la ministra, no es la Sala de lo Constitucional, el Estado es uno solo. Entonces, cuando la Comisión Interamericana emite las medidas cautelares, las emite y se las dirige al Estado. ¿Quién internamente deba cumplir? Eso es un asunto que el Estado internamente debe resolver. Ante la Comisión Interamericana, el Estado responde como un solo, y si esto continúa de esa manera y eventualmente se llegara a hacer una denuncia ya formal, una demanda internacional, quien va a ser responsable va a ser el Estado como un todo, y eventualmente las responsabilidades individuales se dilucidarán internamente, ¿verdad? Pero ¿no se focaliza la responsabilidad, por ejemplo, en el órgano judicial, en este caso específico, en el caso de Beatriz, o no, se queda... No, la comisión le pide al Estado, como le digo, como unidad, y en este caso dirige la nota a Cancillería, que Cancillería es la que el interlocutor con la Comisión Interamericana. Acá internamente, como está este recurso, por supuesto que uno esperaría que la Sala de lo Constitucional resuelva conforme, y en ese sentido la Sala también tiene que valorar lo que la Comisión está recomendando. Entonces la Sala también se encuentra obligada, pero lo que le quiero decir es que eso lo tiene que resolver el Estado como tal, ¿verdad? Muy bien. Tengo que ir a un corte. Para mí ha quedado muy clara su postura sobre estos temas. Quiero que hablemos de eso. Usted ha dicho, bueno, no puede entrar en contradicción también el accionar de la Sala de lo Constitucional sobre la medida que ha emanado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque llama la atención que en otros casos, que también implica derechos humanos, específicamente en el contexto de la guerra civil, esas medidas nunca se han cumplido por parte del Estado salvadoreño, y es un tema que me gustaría abordar con usted más en detalle. Vamos rápidamente a un nuevo corte, enseguida seguimos en Francamente. Continuamos en Francamente. Vamos a pasar ahora a otros temas que también involucran derechos humanos y responsabilidad del Estado salvadoreño en el cumplimiento de los mismos. Hemos hablado de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero hablar ahora de lo que ha dicho también la Corte sobre algunos aspectos en el país, sobre todo, y específicamente en tema de las hermanitas Serrano Cruz, ¿no? Usted conocerá muy bien este caso. Se llevó también a vista, quería conocerse en qué medida el Estado salvadoreño había avanzado en esa materia, y al parecer no ha dado, por lo menos, o ha cumplido las recomendaciones tal cual. Se creó una Comisión Nacional de Búsqueda
pero no sé cómo usted evalúa el cumplimiento de esta sentencia de la Corte por parte del Estado. Sí, en realidad ha habido algunos pequeños avances, pero sobre todo grandes retos, ¿verdad? El caso de las hermanas Serrano es uno, como usted lo bien señalaba, al menos se creó esta Comisión Nacional de Búsqueda, pero hay aspectos elementales como por ejemplo crear una página web que permita a personas que están en otros países, que hay muchos casos de niños que fueron sacados del país, poder ingresar a esta página web y hacer búsqueda o ingresar sus datos si existe alguna duda de su origen, qué sé yo. Algo tan sencillo, porque pareciera que no es muy difícil generar una página web con este tipo de facilidades, no se ha avanzado. Igual está la otra sentencia de los hermanos Contreras, que es un caso muy similar al de las hermanitas Serrano. ¿Qué decir de la sentencia del Mozote, verdad? De la masacre del Mozote, que es una sentencia que se emitió en diciembre del año 2012. Bueno, hubo un acto de reconocimiento de responsabilidad muy importante que hizo el propio presidente Funes. Entonces, vemos algunos, en el caso García Prieto, que también es otra sentencia que la Corte dictó contra El Salvador, ha habido algunos avances, por lo general sí se ha procedido a pedir disculpas, sí se ha hecho algunas cosas, pero claro que hay grandes retos. El tema de justicia es el reto por excelencia. En el caso de la masacre del Mozote, por ejemplo, la Corte dice específicamente no puede seguirse aplicando la ley de amnistía. La ley de amnistía no puede ser un obstáculo para que se investigue a los grandes responsables de estos graves crímenes y graves violaciones de derechos humanos. Y sin embargo, todavía estamos esperando una respuesta de la Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Más otra serie de programas que todavía no se han llevado a cabo. Entonces sí, el Estado, no voy a decir que incumple en su totalidad, porque me parece que no es apegado a la realidad. En realidad ha reconocido la jurisdicción de la Corte, ha reconocido que debe cumplir y ha hecho algunos avances, pero no lo que nosotros esperaríamos. Realmente ha pasado mucho tiempo en algunas sentencias, como el de las hermanas Serrano, y todavía no ha avanzado en el cumplimiento. Entonces, la respuesta es a veces un poco ambigua, digamos. Cuando se dice no se han alcanzado los resultados que nosotros esperábamos, concretamente, ¿a qué se refiere? En el caso de las hermanas Serrano Cruz, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda fue creada mediante decreto ejecutivo, pero nosotras aspiraríamos a que haya una ley que establezca, de manera que no sea un compromiso del gobierno de turno, que venga otro gobierno y de pronto decida que la comisión ya no es algo que se requiere, sino que sea un compromiso establecido por ley, que tenga una institucionalidad definida y que tenga un presupuesto definido que le permita funcionar en el tiempo de manera permanente hasta que ya no sea necesaria, ¿verdad? A ese tipo de cosas me refiero. Al tema de justicia, por supuesto, es otro de los temas que nosotras aspiraríamos a que efectivamente con decisión el Estado salvadoreño avance y que no sigan los pretextos y las ambigüedades, sino que se reabran los procesos, que se hagan las diligencias y que la sociedad salvadoreña conozca quiénes fueron los responsables de estas atrocidades y los juzgue como corresponde, ¿verdad? Ahora, sobre eso se ha pronunciado también el ex rector de la UCA, José María Tojeira, y él ha dicho que en realidad lo que el país necesita es una ley de reconciliación, porque se le preguntaba, bueno, ¿es necesario también o es posible pensar en una justicia sin llevar, digamos, a instancias judiciales, sin penalizar también a quienes fueron los responsables de esos hechos? Él decía, en realidad lo que el país necesita ahora, antes de eso, es una ley de reconciliación. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que es posible lograr la paz únicamente a partir de la reconciliación, sin lograr o avanzar en procesos judiciales que lleven a juicios y sentencias claras, como pasó en otros países en Sudamérica, por ejemplo? No, yo no creo que sea posible. Me parece que por supuesto que la reconciliación es importante, los procesos de justicia transicional son importantes, pero en definitiva no puede haber una paz duradera si no hay justicia en términos de juzgar a los responsables, ¿verdad? Tiene que ver con el derecho a la verdad, tiene que ver con garantizarle a las víctimas de estos hechos un acceso efectivo a la justicia. Entonces, desde nuestro punto de vista, si continúa la impunidad, lo único que va a ocurrir, o sea, lo que va a permitir es que hechos de esta naturaleza se repitan en otros momentos de la historia. Entonces, por supuesto que no lo vemos factible. O sea, claro que estamos en pro de la reconciliación y de la paz, pero la paz duradera tiene que tener cimientos
fuertes de justicia y de juzgar a estas personas. Ahora, ¿no es posible entonces pensar en un combate a la impunidad sino llevando a cárceles a esos responsables? Es lo que usted nos dice. Por supuesto, o sea, por supuesto, tiene que haber un proceso, tiene que haber un debido proceso, tiene que señalarse a las personas que cometieron, tiene que juzgárseles y tiene que haber una condena. Tienen que ser responsables las personas que cometieron estas atrocidades, y no me refiero a los soldados que ejecutaron, digamos, los hechos, me refiero a las cabezas, a quienes idearon estos planes, quienes dieron las órdenes, quienes sabían que estas cosas estaban ocurriendo y simplemente lo permitieron, lo facilitaron o lo ordenaron. Ese tipo de responsabilidad es la principal a dilucidar. Ahora, ¿cómo usted ve que se apliquen este tipo de medidas en realidades y en contextos como en El Salvador, que ha salido de un conflicto armado y que se ha dicho que la ley de amnistía fue el primer paso para lograr la paz en el país? Es decir, de alguna manera eso no vendría a atentar a esa lógica de instaurar la paz posterior a la guerra, el hecho de derogar una ley de amnistía, por ejemplo. No, la verdad es que, como le digo, en todo proceso de justicia transicional es importante el tema de la lucha contra la impunidad. Las amnistías, la naturaleza de las amnistías se refiere a delitos políticos. No se refería jamás a graves violaciones de derechos humanos. Claro. O sea, permitir que un Estado simplemente diga que las masacres, que las desapariciones forzadas podían ser amnistiables era inconcebible. O sea, esa no era la naturaleza de la amnistía. Estamos claros con lo que tiene que ver con la situación política, pero eso sería decir que para el Estado de El Salvador el derecho a la vida no significa nada, y creo que ese no es el caso. O sea, tiene que haber justicia transicional, pero paralelo a eso, justicia para las víctimas y el derecho a la verdad, no solamente de las víctimas, sino de la sociedad en su conjunto. Es un aprendizaje conjunto. Claro, porque de lo contrario se pensaría que es digamos, una amnistía más bien restringida, un proceso de paz restringido entre las fuerzas políticas, no tanto así con las víctimas y la sociedad civil que sufrió, digamos, los atroces crímenes, los familiares que resultaron de estos. Es decir, no estamos hablando de una visión ampliada de justicia. ¿Entendería? Claro, imagínese usted que pensáramos que cuando se dan procesos de paz uno tiene que cerrar los ojos y mirar hacia adelante. Imagínese usted que nunca sancionemos a estas personas que cometieron desapariciones, masacres, violaciones masivas. Entonces, si eso es así, podríamos pensar que muchos de los crímenes que ocurren actualmente, por ejemplo por las maras, eventualmente si se hace un proceso de paz con ellos, tampoco hay que sancionarlas para poder avanzar hacia la paz. Y dentro de 10 años no serán maras, serán otro tipo de organizaciones, y también hay que avanzar hacia la paz sobre la base de la impunidad. Pero entonces vamos a estar cada cierto periodo de tiempo perdonando crímenes en aras de una paz que obviamente no está siendo duradera, porque se reproduce posteriormente en otras manifestaciones. Y ese es un mensaje que jamás puede darse. Me llamó la atención sobre esa comparación que hace. Usted conoce el proceso de tregua que se vive hoy por hoy en El Salvador en temas de inseguridad social. Sí, pues hemos estado... ¿Se puede denominar como una tregua esto? O como una amnistía hacia las pandillas, lo que realiza el Estado? Pues no hay mucha claridad de lo que significa, por lo menos de la información que nosotras hemos recibido de qué exactamente, cuál es la participación del Estado en esto. Pero lo menciono porque, bueno, porque todos sabemos que este fenómeno ha producido, digamos, altos índices de violencia, y por supuesto que toda la sociedad salvadoreña quisiera tener paz. Claro, empieza por la prevención, ¿verdad? Por la prevención, pero también haciendo este símil, si pensáramos que tenemos que cerrar los ojos y que todas las atrocidades que estas personas también han cometido, hay que perdonarlas para poder decir, bueno, borrón y cuenta nueva, sigamos con otro tema, tampoco sería factible, ¿verdad? Y lo menciono como un tema actual porque estoy segura que muchas personas dirán, jamás hay que perdonarles. Bueno, ese mismo sentimiento de repudio que uno puede sentir al decir, no podemos perdonar los asesinatos actuales, es el mismo sentimiento que tenemos que tener a la hora de pensar en el conflicto armado. Es que a veces pensamos que el conflicto armado ocurrió hace miles de años y que ya es algo que no tenemos que recordar. No, ocurrió hace muy pocos años en realidad. Y claro que tenemos que recordarlo y claro que tenemos que sancionar, porque si no, cíclicamente van a continuar estos procesos de violencia. Algo que queda claro entonces es que de alguna manera mantener esa impunidad no garantiza ningún tipo de paz duradera, como usted ha dicho. De alguna manera es una paz coyuntural, una paz de estación, si se quiere pensar en esos términos, ¿no? Yo tengo que ir a un corte y quiero que hablemos sobre un caso emblemático en Centroamérica, el caso de Ríos Montt, porque ha marcado también precedente dentro de este tipo de juicios en la región, y quiero conocer su postura sobre esto. Vamos rápidamente a un nuevo corte, enseguida estamos en Francamente.
Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Hemos hablado en el bloque anterior, bueno, los retos que tiene el Estado salvadoreño para dar cumplimiento en materia de derechos humanos, específicamente sus responsabilidades en el cumplimiento de acciones concretas, justicia, ha dicho usted. Guatemala, al parecer, está avanzando en este sentido y quiero conocer su opinión. ¿Realmente se presenta como un caso paradigmático lo que pasa con Ríos Montt? ¿Podría El Salvador aprender experiencia de esto? Por supuesto, por supuesto. En realidad este caso es un precedente importantísimo no solamente para Guatemala, sino para el mundo entero. Es el primer caso en el cual se está juzgando a un ex dictador, a un ex primer jefe de Estado en los tribunales internos, ¿verdad? Ha habido casos en los cuales ha habido juzgamientos, pero en tribunales internacionales. Entonces es un precedente fundamental. ¿En Argentina no pasó lo mismo bueno, sí, perdón, exactamente, sí. Exactamente. Entonces, este caso en definitiva es fundamental. Creo que la justicia guatemalteca ha tenido grandes avances en los últimos tiempos, tanto a partir de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el rol del Ministerio Público que reabrió investigaciones, el rol de la sociedad civil y de las víctimas que nunca se cansaron y exigieron justicia, y bueno, tenerlo a él sentado en el banquillo de los acusados es importantísimo. Sin embargo, pues no cesan los recursos de interponerse, no cesan las estrategias, se ha generado muchísima polémica porque por supuesto hay grupos muy poderosos, en este caso los militares, que quieren que no se haga justicia, que quieren que se aplique la ley de amnistía y que quieren que la sociedad no conozca la verdad de lo que se ha ocurrido. Muy bien, ¿y cómo ha tenido impacto ese tipo de estrategias? Porque sí se conoció que hace unos días se suspendió, ahora se vuelve a retomar el caso, es así, ¿verdad? Claro. Me gustaría que nos pueda dejar claro cuál es la situación actual del caso. Sí, ahorita hubo una suspensión por una decisión que había tomado una jueza de primera instancia en la que señalaba que anulaba el proceso. Posteriormente el Tribunal de Juicio no reconoció esa decisión, pero suspendió a la espera de que la Sala Constitucional señalara si seguía o no seguía. Posteriormente se reanudó, ahorita el juicio se ha reanudado, lo que pasa es que hoy, por ejemplo, bueno, en estos días hubo una audiencia y entonces uno de los abogados no se presentó porque estaba enfermo y por lo tanto se suspendió. Pero en este momento el juicio está activo y en realidad lo que falta es muy poco. Tenemos entendido que faltan como unos 6 testimonios de recibir, más las conclusiones. Debido a algunos recursos interpuestos va a tener que recibirse unos testimonios que también estaban pendientes, pero en realidad ya está en la etapa final, ¿verdad? ¿Se esperaría, digamos, teniendo hoy en cuenta la dinámica que lleva, bueno, si bien ha sido intermitente y los casos que usted nos comenta, tener una resolución final, no sé, prevista para finales de este mes o cómo se...? Todo indica que debería ser a finales de este mes que haya ya una sentencia, por lo menos del tribunal. Eso lo indica. Lo que pasa es que la defensa ha sido impresionantemente irresponsable en el tema de la interposición de recursos. Entonces, prácticamente cada decisión que toma el tribunal es impugnada o a través del recurso de amparo o a través del recurso de reposición, y entonces eso va haciendo que se vaya alargando el proceso. Debería terminar a finales de este mes, a menos que ocurra alguna otra cosa que nos pueda sorprender, ¿verdad? Yo quiero conocer qué hizo diferente Guatemala para poder llevar a juicio a un genocida, a un jefe de Estado que cometió atroces crímenes, ¿no?, contra comunidades mayas en ese país, porque bueno, al margen de eso también se da en el marco de un conflicto. Entonces, ¿qué cosas se hicieron diferentes o qué piezas se movió diferente en el caso guatemalteco para poder llevar a Ríos Montt a los tribunales? Yo creo que hubo voluntad. Eso es lo fundamental, cuando hay voluntad de ciertos actores importantes. Porque el presidente de la República no es... Bueno, el presidente de la República no recientemente nombrado, pero es una persona militar que claramente no tiene una posición favorable hacia que se haga justicia, ¿verdad? Pero este es un proceso que inició, nosotros diríamos, más o menos desde el año 2009. Como usted sabe, Guatemala es el segundo país en Latinoamérica con mayor sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas de estas sentencias, todas habían señalado que tenían que seguirse los procedimientos para investigar y sancionar a los responsables, y hasta el 2009 habían hecho caso omiso. Se dio una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia y en concreto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y esta conformación nueva, por ejemplo, una de las cosas novedosas que señaló es que las sentencias de la Corte Interamericana son autoejecutables. Entonces dijo, aquí no hay cuestionamiento, si la Corte dice que hay que investigar,
hay que investigar. A partir de esa decisión de la Sala Penal, el Ministerio Público reabrió procedimientos que estaban archivados desde hace muchos años. La Fiscalía. La Fiscalía, exactamente. Y acá estamos 3, 4 años después con este proceso. Entonces hubo voluntad porque se eligieron a personas independientes, letradas en la Corte Suprema de Justicia, en el propio Ministerio Público. Hubo toda una discusión y se logró nombrar a esta persona, Claudia Paz y Paz, que ha sido una persona determinante, y gracias a la voluntad y a la valentía de estas personas es que hoy tenemos este proceso. Entonces eso fue lo que marcó la diferencia. Tengo entendido que el proceso de elección del fiscal general es diferente al salvadoreño. Yo no sé si usted conoce el procedimiento salvadoreño, pero sí está involucrado también la parte de las universidades en la selección del fiscal. No sé si me equivoco. Sí, tienen como una comisión nominadora que llaman. En esta comisión la integran diferentes sectores del Estado, ¿verdad? Entonces está el Colegio de Abogados, están las universidades, está la sociedad civil y hacen todo un proceso de selección previo que culmina con el nombramiento que lo hace el presidente de la República, ¿verdad? Previo nombramiento, previa recomendación de esta comisión. Entonces hay mucha participación. También tiene sus fallas, ¿verdad? Pero ahí es muy importante lo que usted decía al inicio, el rol de la sociedad civil. Hubo inclusive un nombramiento previo al de Claudia Paz y Paz, un nombramiento de una persona que fue altamente cuestionado por sus vínculos con sectores, digamos, cuestionables, y gracias a la denuncia, a la presencia, digamos, de la comunidad internacional, las mismas Naciones Unidas exigiendo un cambio por los vínculos que esta persona, el presidente Colom se vio obligado a destituirla y posteriormente se nombró a Claudia Paz y Paz. Entonces ahí es donde las fuerzas sociales cobran importancia para denunciar y para exigir cambios. Excelente. Es importante que mencione el tema del procedimiento de elección también de estos funcionarios porque, bueno, en el caso salvadoreño, te atrevería a decir también el procedimiento se da dentro de la Asamblea Legislativa y siempre se presta, ¿no?, también al tema de las cuotas políticas, a la elección de esos funcionarios o elecciones de segundo grado, funcionarios como la Fiscalía General de la República. Es decir, podríamos pensar también en un proceso distinto. Usted dice también voluntad política, podemos ver voluntad política en la medida que tengamos funcionarios más capaces, otros procedimientos de elección, por ejemplo. ¿Usted recomendaría eso para el caso salvadoreño? Claro, o sea, por supuesto que no hay una receta de cómo los nombramientos tengan que hacerse, pero lo cierto es que deberían cumplirse con ciertos criterios. Por un lado, participación amplia, por otro lado, en términos de la elección, tienen que ser personas independientes y eso tiene que estar al escrutinio público, tienen que ser personas, por supuesto, de alta autoridad moral para ostentar a estos cargos. Tienen que haber factores que se consideren en términos, por ejemplo, de género, dependiendo del órgano, en lo que sea, la representatividad. O sea, hay una serie de factores y sobre eso sí hay muchos estándares internacionales. Entonces sí es importante aprender de las experiencias que han sido exitosas y cómo garantizar que a estos órganos tan importantes como la Corte Suprema de Justicia, como el Ministerio Público, lleguen personas que verdaderamente no solamente tengan la capacidad profesional para ostentar el cargo, sino que verdaderamente sean independientes. Esa es una clave muy importante. Perfecto. Bueno, desde ese espacio también auguramos éxito en lo que resta del proceso en Guatemala respecto al juicio Ríos Montt. Yo quiero ir cerrando la entrevista, pero también hablar de otro país. Bueno, hemos hablado del Triángulo Norte, ¿no? Honduras también forma parte de este esquema que es importante hablarlo. Hoy, ¿cuál es la situación de derechos humanos en Honduras? Porque se ha conocido, bueno, y también en el marco del golpe, que la situación de derechos humanos en Honduras es delicada y también periodistas inclusive la libertad de expresión en ese país se ve de alguna manera constreñida ante esa situación. Yo quiero conocer, ¿usted tiene un análisis, un balance sobre la situación de derechos humanos acá? Claro, sí, en Honduras es una situación realmente también apremiante. El golpe de Estado vino a botar toda una institucionalidad que se había logrado, no perfecta, pero por lo menos habían algunos avances y prácticamente el sistema colapsó, ¿verdad? Colapsó porque la Corte Suprema de Justicia fue parte y legitimó el golpe de Estado, el mismo Ministerio Público, el Fiscal General de la Nación fue parte, el mismo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman avaló el golpe de Estado. Entonces todos estos órganos de garantía
que supuestamente están previstos para garantizar y proteger a las personas, fallaron. Fallaron porque actuaron en función de los intereses de quienes perpetraron el golpe de Estado. A partir de ese acontecimiento, no es que antes no habían violaciones de derechos humanos, por supuesto que las habían, pero a partir de ese acontecimiento, a los femicidios, a los asesinatos de personas de la comunidad LGBT, de la diversidad sexual, aumentaron los asesinatos de los periodistas, por ejemplo. Se suma el hecho de que no hay unas instituciones creíbles, imparciales, a las cuales las personas puedan acudir. Recientemente suspendieron al fiscal general de la República en Honduras porque él reconoció que la impunidad es de un 98%. El mismo fiscal general de la República. Entonces, con esas cifras, esa falta de confianza, ese temor, hay un proceso de depuración actualmente de la policía, por ejemplo, porque salió a la luz pública los nexos de muchos policías con la delincuencia común, que inclusive asesinaron al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, imagínese usted lo que es vivir en una sociedad en la cual las personas desconfían de quienes les deben proteger. Desconfían de la policía, desconfían de los jueces, desconfían del Ministerio Público. Es una situación simplemente terrible. ¿Ustedes sí tienen conocimiento desde SEGIL si hay campañas específicas de represión por parte de algunos sectores de poder en Honduras? Por ejemplo, sectores campesinos. Bueno, hay una gran problemática y un gran conflicto específicamente en el Bajo Aguán, que es una zona en la cual hay terratenientes con muchísimo poder económico y político y que prácticamente están en un enfrentamiento directo con los campesinos. Nosotros quizás hasta finales del año pasado teníamos contabilizados más de 50 campesinos asesinados. En ninguno de estos casos se ha hecho justicia, para variar. En ninguno de ellos. En ninguno de estos casos se ha sancionado a los responsables y continúan en una situación de incertidumbre terrible, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay conflictos con comunidades indígenas donde igual se pretende instalar proyectos hidroeléctricos o otros proyectos llamados de desarrollo, y lo triste claramente es que el Estado no ha sabido canalizar estos conflictos y que cuando se trata de proteger entre los campesinos y los empresarios, lamentablemente el Estado y las autoridades tienden a proteger más los intereses de los empresarios que de los campesinos. Entonces es una situación muy precaria, ¿verdad? Yo creo que en los tres casos que hemos mencionado, tanto El Salvador, Guatemala y Honduras, está presente ese factor, ¿no? El factor también de poder, el factor de poder llevar una voluntad. Usted ha mencionado política para poder avanzar en justicia. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer para ir cerrando ya el programa sobre la resucitación del Triángulo Norte en Centroamérica? En líneas generales, ¿qué reflexiones podemos sacar de esto? La principal recomendación es que hay que fortalecer la institucionalidad. Claramente hay muchísimos problemas que son comunes al Triángulo Norte y a Centroamérica. La seguridad ciudadana, por supuesto, es uno de los problemas. La violencia contra la mujer, la violencia contra las comunidades de la diversidad sexual, la violencia contra pueblos indígenas. O sea, hay problemas que compartimos en toda la región. Si no tenemos una institucionalidad fuerte, realmente estamos en serios problemas. Y me refiero precisamente a poner atención a quienes están conformando las Cortes Supremas de Justicia, a quienes se nombran como jueces, a quienes se nombran como fiscales, a quienes tenemos en la policía, a quienes nombramos en estos puestos que son claves para garantizar los derechos humanos. Si tuviéramos una institucionalidad fuerte, entonces si bien ocurren estas cosas, podrían canalizarse adecuadamente y precisamente investigar para que se haga justicia, para que se proteja a las personas. Pero como no tenemos instituciones fuertes, como tenemos instituciones que no necesariamente están protegiendo a las personas, es un grave problema que definitivamente hay que ponerle muchísima atención. Mira, ha sido muy clara en su conclusión. Yo tengo que despedirle y agradecerle también su tiempo de estar en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También les agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos seguimos viendo por acá en las pantallas de TVX. Muchas gracias.